La semana pasada introdujimos estos conceptos de plasticidad perfecta. Hoy los vamos a aplicar al problema de la estabilidad de taludes. Mi presentación de hoy va a ser una introducción al problema de la estabilidad de taludes y el concepto de factor de seguridad por el método de reducción de parámetros resistentes. Si el tiempo lo permite, quizás demos hoy efecto de escala en taludes. Esto es cuestión exclusivamente de lo que el tiempo permita. La clase de hoy es importante, sería una lástima cursarla completa sin ninguna consulta, porque, digamos, me da la impresión, bueno, o sin ninguna aclaración, porque me da la impresión que aquí es donde partimos agua respecto de comprender el valor que agregan los métodos numéricos a los problemas típicos de la geotecnia. Déjenme empezar. Entonces vamos a hacer una introducción de la estabilidad de taludes. Entiendo que todos ustedes han tenido la oportunidad de ver el video que hemos grabado respecto de estabilidad de taludes y análisis probabilístico de estabilidad de taludes, que está como material de repaso del curso. Si alguno por alguna casualidad no lo vio completo, le recomiendo que lo repase en algún momento porque se recuerdan los conceptos de estabilidad de taludes y del análisis estadístico, o sea, la aceptación de que todas las variables que intervienen en un problema de estabilidad de taludes tienen incertidumbre. Así que ahí hay un video, 20 o 30 minutos dura el video, debe estar en YouTube colgado y queda ahí en manos de ustedes revisarlo. Para lo que voy a seguir en el día de hoy, voy a asumir que ustedes han mirado el video o que lo van a mirar antes de hacer el trabajo práctico que vamos a empezar a discutir hoy mismo. Bien. El problema mecánico de la estabilidad de taludes es la primera componente que quiero resaltar. Los taludes fallan porque la construcción de un talud, sea por excavación o por relleno, genera un sólido, que es el terreno, con un estado de tensiones que es desfavorable para la estabilidad. Un punto ubicado donde está el láser ahora, que es el punto con un gran círculo azul, tiene un estado de tensiones en el cual es básicamente de compresión endométrica. Asumiendo K sub 0 igual 0,5, la tensión horizontal es del orden de la mitad de la tensión vertical. Entonces, si yo pongo acá el 0, espero que estén viendo mi láser, si este es el 0 de las tensiones horizontales, y acá pongo la tensión, perdón, las tensiones principales, y acá pongo la tensión horizontal, esta distancia de acá hasta acá la duplico, esta es la tensión vertical, y estoy relativamente lejos de la zona de falla. Eso en el punto que ahora está marcado en láser. A medida que el análisis lo hago más cerca del talud, encuentro que las tensiones verticales disminuyen un poquito, las tensiones horizontales disminuyen mucho, la dirección de las tensiones principales se inclina respecto de la vertical, de manera que la tensión principal menor se reduce, la tensión principal mayor aumenta y el círculo de Moore que representa el estado tensional de este punto se acerca, y a veces peligrosamente, a la curva de resistencia intrínseca del material. ¿Qué es lo que pasa cuando este círculo azul se convierte en rojo y eventualmente toca aquí? Cuando lo toca en un punto no hay ningún problema y siempre lo hace desde abajo hacia arriba, pero cuando se forma una cadena cinemática, una superficie en la cual
prácticamente todos los puntos están sobre la superficie de potencial fluencia de deslizamiento, entonces tenemos un problema de falla de estabilidad de taludes, que puede ser en problemas de mecánica del continuo, de mecánica del suelo, es un problema como este, en el cual falla una superficie con forma cóncava similar a un círculo, y en mecánica de rocas puede ser falla plana, en cuña o por toppling, pero todos estos problemas que tienen la misma raíz desde el punto de vista teórico se analizan con técnicas que no son las de mecánica del continuo. En lo que sigue de la clase de hoy, vamos a estar hablando de los problemas de estabilidad de taludes con las herramientas de la mecánica del continuo. Felipe, ¿cómo va mi delay? Si yo digo 1, 2, 3, ¿cómo anda? Te anda bien. Fantástico, gracias. Bien. Las técnicas de análisis son muchas. Fundamentalmente tenemos tres. Acá menciono dos, pero hay tres. Equilibrio límite, análisis límite y métodos numéricos. Básicamente, si yo tengo un talud y hago equilibrio límite, solamente analizo el equilibrio en la superficie postulada de deslizamiento. Por ejemplo, en ese círculo, el equilibrio acá y acá no es analizado con las técnicas de equilibrio límite. Si yo estoy resolviendo el problema con análisis límite, establezco, o una de dos, establezco básicamente lo que sería el teorema inferior y resuelvo el equilibrio en todos los puntos, o establezco el teorema superior y resuelvo compatibilidad en todos los puntos. Y si resuelvo el problema con métodos numéricos, entonces básicamente resuelvo, esto ya desaparece como problema y resuelvo en todos los puntos de la malla, digamos, del dominio, equilibrio y compatibilidad. Bien, entonces vamos a analizar esto con métodos numéricos, porque es el objetivo de este curso, pero ustedes ya lo han visto con equilibrio límite cuando vieron, por ejemplo, el método de Bishop para estabilidad de taludes. Las preguntas que típicamente se quieren resolver en los problemas de estabilidad de taludes son el factor de seguridad o riesgo o probabilidad de falla, cuál es la masa en potencial de deslizamiento, básicamente cuántas miles de toneladas, y cuál podría ser la zona afectada por el derrame. Este es el caso de la Conchita en California, un desplazamiento de un cerro completo, un cerro natural completo que mató gente. Estos problemas en los que se calcula básicamente un factor de seguridad son problemas típicos para equilibrio límite cuando el talud está seco o con flujo estacionario o cuando está en condición no drenada y la resistencia no drenada es un dato de entrada. Y típicamente es un problema que hay que abordar con modelos numéricos cuando tenemos flujo transitorio o saturación e insaturación cíclica, llueve o estación seca y estación húmeda, o cuando tenemos acción sísmica. En esos casos es muy poco probable que los métodos de equilibrio límite puedan aportar mucho valor. Recuerdo, los métodos de equilibrio límite son la aplicación del teorema cinemático y se calcula el equilibrio solamente a lo largo de una superficie supuesta de potencial deslizamiento. Puede haber fuerzas como las coloradas, cohesivas, debidas a la cementación de macizos rocosos, a cohesión en suelos, y puede haber fuerzas friccionales, el ángulo de fricción interna actuando en las diferentes componentes de la superficie de potencial deslizamiento, y habrá fuerzas desestabilizantes como el peso propio o la presión de poros, la presión del agua. Estos métodos de equilibrio límite podrán ser determinísticos para calcular un factor de seguridad
o probabilísticos para calcular una probabilidad de falla. Entonces, por ejemplo, un cálculo de un factor de seguridad por equilibrio límite es: estimo una superficie circular como postulado inicial, digo la superficie será circular. Punto siguiente, asumo una determinada superficie, esta. De las infinitas posibles, elijo una. Para ella calculo los momentos estabilizantes que corresponden a la contribución de la resistencia al corte en cada una, por ejemplo, de estas fajas, que me generan un momento estabilizante respecto del centro de rotación. Y estos momentos estabilizantes aquí los escribo como M sub R. Y también calculo los momentos desestabilizantes dado por el peso de cada una de estas fajas por el brazo de palanca aquí. Y la suma de los momentos desestabilizantes los escribo como M sub D, D por desestabilizantes, R en realidad por resistentes. Igualando momentos estabilizantes como momentos desestabilizantes, encuentro que el momento estabilizante, que es función de la tensión en este punto, y la tensión en ese punto es igual a la resistencia en ese punto dividido por el factor de seguridad, que se asume único en toda la superficie de potencial de deslizamiento, y este momento estabilizante es igual a momento desestabilizante, con lo que puedo, despejar el factor de seguridad. Este es el procedimiento básico para los cálculos de equilibrio límite. Lo asumo sabido, sé que revisaron la clase de repaso y todos recuerdan además la clase de estabilidad de taludes de la universidad, así que no hace falta seguir elaborando esto. Pasemos a la modelización numérica. Y en el caso de la modelización numérica de los problemas de estabilidad de taludes, podemos otra vez volver al cálculo determinístico o probabilístico. Y en general, el cálculo determinístico es un problema simple porque solo necesitamos determinar o establecer con alguna precisión los parámetros resistentes efectivos o eventualmente en tensiones totales, pero no tiene gran importancia los parámetros de rigidez. En los problemas de estabilidad de taludes, cuando se quieren calcular factores de seguridad, la rigidez relativa de los diferentes cuerpos geotécnicos no juega un rol muy significativo, excepto cuando hay mucho ablandamiento. Y vamos a volver sobre el ablandamiento con deformación muy tarde en el curso de Geotecnia Numérica 2. O sea que en este curso los problemas de estabilidad de taludes en general no están asociados a la necesidad de hacer una calibración, digamos, exacta o precisa de los parámetros de rigidez, por ejemplo, modelo de Young. Sí es necesario hacer una buena calibración de los parámetros resistentes, por ejemplo, cohesión, fricción o resistencia a corte no drenada. En general, no interesa la secuencia constructiva y las tensiones iniciales influyen poco en el resultado. Y es por eso que los métodos de equilibrio límite tienen una buena aceptación, una buena capacidad predictiva. Lo que vamos a hacer nosotros es el método de reducción de parámetros resistentes que vamos a ver en el próximo módulo, dentro de media hora. Cuando hacemos para lo mismo un cálculo probabilístico, a lo anterior, parámetros resistentes efectivos, ya no podemos asignarles un número. Ya no sirve decir que el ángulo de fricción interna es 30 grados, hay que decir es 30 grados más menos 3, más menos 2, más 5 menos 1. Es indispensable conocer la naturaleza de incertidumbre de los elementos que entran en nuestro análisis. Hay incertidumbre en los parámetros resistentes, hay incertidumbre en los pesos unitarios,
Hay incertidumbre en la posición de la trampa freática, hay incertidumbre aún en la geometría de lo que estamos resolviendo. Pero en lo que estamos ahora concentrados es la incertidumbre puesta por los parámetros resistentes geotécnicos, o sea, la incertidumbre en cohesión, fricción o resistencia a corte no drenada. ¿Alejo? Así que, sí. Raúl Hágame. pregunta, ¿por qué no interesa la secuencia constructiva? Porque en el estado de tensiones finales, que puede quedar, aunque sea complejo, voy a tratar de dibujarlo, el estado de tensiones finales puede quedar así, o sea, este sería un K sub 0 cercano a 1 y este sería un K sub 0 mucho menor que 1, pero cuando calculamos a la estabilidad de un talud, vamos a cambiar los parámetros resistentes hasta que todos los puntos que ahora estoy marcando queden en falla. En ese momento, K es K activo, 1 menos seno de phi' sobre 1 más seno de phi'. Él es A activo, con A, no con 0. El estado de tensiones que predomina en el instante de la falla y en la superficie de potencial de deslizamiento es básicamente independiente del estado de tensiones iniciales. Porque en un talud esto es aire, o sea, el talud se puede mover para afuera si que tenía tensiones iniciales muy altas, o se puede mover incluso hacia adentro si tenía tensiones iniciales muy bajas. Lo concreto es que si hay falla, este punto, cualquiera de los que estoy ahora redondeando, está sobre la superficie de falla, y eso significa que el estado de tensiones en el momento de la falla, sigma prima 13, sigma prima 1, básicamente no depende del estado de tensiones iniciales. Es simplemente una constatación. Pasa. En los problemas de fundaciones, el estado de tensiones debajo de esta zapata sí puede quedar influenciado por las tensiones iniciales, porque el suelo en los costados de la zapata no se va a ningún lado. Pero si yo en esta zapata yo tuviera un talud aquí, entonces este material podría empujar el talud hacia afuera. Cuando tenemos superficies libres en las cuales la tensión normal es 0, porque es una superficie libre, el estado de tensiones iniciales juega un rol secundario, si es que juega algún rol en el resultado final del análisis. Eso es común a todos los problemas de estabilidad de taludes, no a todos los problemas de plasticidad perfecta. Nosotros estamos usando la estabilidad de taludes como un problema típico que se resuelve con plasticidad perfecta. No quiere decir que todos los problemas en los que resolvamos plasticidad perfecta tienen independencia de las tensiones iniciales. No confundan, ¿eh? De A a B no es lo mismo que de B a A. Porque los taludes tienen relativa independencia de las tensiones iniciales, podemos calibrar los modelos constitutivos sin prestar gran atención a la rigidez, a los parámetros de rigidez. No significa que todos los problemas de plasticidad perfecta podemos ignorar los parámetros de rigidez. Eso es una cosa completamente diferente. Por favor, Felipe, confirma que conteste. Tenemos una nueva, o sea, Raúl agradece, pero tenemos una nueva pregunta de José que es, ¿pero si existe agua, no influye el procedimiento constructivo? Si existe agua, sí influye la secuencia constructiva cuando hay eventual ablandamiento. El análisis de seguridad, de factor de seguridad, drenado o no drenado, tiene relativamente poca, si tiene alguna, influencia respecto del procedimiento constructivo. Vamos a hacer todo un trabajo práctico en el que vamos a jugar con estos parámetros para que ustedes puedan comprobar por ustedes mismos que el estado de tensiones iniciales en los taludes para condición drenada y no drenada
tiene relativamente poca influencia. Siempre y cuando no haya ablandamiento. Esto no se puede extender a los problemas de licuación estática de una presa de jales, de relaves, ¿eh? No confundamos. Estamos hablando de taludes en suelos naturales que no exhiben ablandamiento por deformación. Desagua por dar, ablandamiento por deformación. Sigma epsilon, un comportamiento así. Esto no está incluido en lo que estoy discutiendo hoy. Lo que estoy discutiendo hoy son materiales que tengan esta esta forma de comportamiento, en el cual alcanza eventualmente una resistencia máxima. En esas condiciones, un talud, este punto pudo haber recorrido esta parte del camino, mientras este punto pudo haber recorrido esta parte del camino. Pero al momento que se produce la falla del talud, todos los puntos recorrieron suficiente parte del camino como para que su comportamiento solamente quede determinado por los parámetros resistentes y no tenga serio interés esta parte de las curvas. Porque para cuando fallan, cómo llegaron ahí en términos de deformaciones no es muy importante, y también para cuando fallan, qué tensión horizontal tenía este punto que no está sobre la superficie de potencial de deslizamiento, no tenía importancia. Y aún este punto que tenía una tensión horizontal y está sobre la superficie de potencial de deslizamiento, estaba así, pero ahora está así. O sea, la tensión horizontal cambió y la tensión vertical cambió, y ahora está apoyado sobre la superficie de deslizamiento, por eso pertenece al círculo de falla, y eso, déjenme ir para atrás, es lo que está representado acá. El estado original de tensiones juega un rol secundario, porque tanto la tensión horizontal como la vertical cambian hasta que el círculo rojo toca la superficie de falla por cuestión de equilibrio estático, más o mucho más que por cuestión de compatibilidad de deformaciones. Ahora tienes que preguntarme a la segunda persona, José, creo que si contesté la pregunta. Dice de acuerdo. Muchas gracias. Seguimos para adelante, igual esto tenemos que practicarlo juntos. Bueno, en los problemas de cálculo probabilístico, entonces, lo que antes se llamaba phi igual 30 grados, ahora se llama grados, 34, 27. Lo que era un número pasa a ser una campana. Y con ellos nos obliga a un análisis, digamos, estadístico, que nos permite hacer una estimación del riesgo que tengamos, el riesgo geotécnico que tengamos en nuestro talud. Vayamos de atrás, de aquí, acabo de ir una filmina para atrás, del cálculo del factor de seguridad por el método de equilibrio límite, del cual comparamos el momento resistente con el momento desestabilizante. Pasemos al concepto de reducción de parámetros resistentes. Esta idea es la que habilita el uso de los métodos numéricos para el análisis de factor de seguridad. En el método de las fajas, 2 filminas atrás, decíamos que el momento resistente, que es función del factor de seguridad, es igual al radio del círculo de potencial de deslizamiento por la resistencia del corte dividido por el factor de seguridad, en el concepto de que el factor de seguridad único en todo el círculo de potencial de deslizamiento nos permite convertir la resistencia del corte en la tensión actuante. Decimos la tensión que actúa
y que garantiza el equilibrio es la resistencia al corte dividido el factor de seguridad. Con el método de reducción de parámetros resistentes, cambiamos la jerga, cambiamos la notación de FOS a SSR. Lo que decimos es que la resistencia del material reducida por la superficie en la que actúa nos da el momento resistente. Se ve igual, ¿eh? Noten que aquí lo que estamos diciendo es que esto lo estamos llamando resistencia reducida. La gigantesca diferencia es que acá teníamos, déjeme ir para atrás, que acá teníamos un círculo de potencial de deslizamiento predefinido. Habíamos estimado que iban a ser círculos, habíamos asumido o elegido un círculo, que es el que está dibujado en la pantalla, y en ese círculo habíamos calculado la resistencia al corte acá, en esta dovela, en esta faja. Voy para adelante. Ahora a la resistencia al corte la reduzco. Reduzco la resistencia al corte de toda la masa. No estoy reduciendo la resistencia al corte solamente, voy para atrás, en la superficie de potencial de deslizamiento. No, eso no es lo que hago. Lo que hago ahora es reducir la resistencia al corte de toda la masa y dejar que el programa de elementos finitos elija por dónde falla. O sea, esto y esto parecen iguales, pero son gigantescamente distintos porque el método de reducción de parámetros resistentes se puede aplicar aunque no haya fajas. Voy para atrás. Esta cuenta asume que existe esta superficie. En esta manera de hacer la cuenta, no estoy diciendo como postulado de entrada que habrá una falla circular. Reduzco la resistencia de todo de a poquito. Tic, 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 tic. Reduzco la resistencia de a poquito. 10, 9, 8, 7, hasta que falla. ¿Por dónde falla? No sé. ¿Va a ser circular? No tengo idea. ¿Va a ser un talud? No tengo idea. No me interesa. Lo que hago es tomar un dominio, un problema de valores de contorno con una geometría cualquiera. Fundación, talud, muro, excavación, lo que quieran, presa. Y a todo el dominio, a todo, no solo a la superficie que adivino que podría ser la de falla. No, a toda la masa le reduzco los parámetros de a poquito. 10, 9, 8, 7 y se cayó. Cuando se cae, digo, uy, se cayó. ¿Cómo se cayó? Descubro cómo se cayó y puede ser que se caiga así y sea un problema de capacidad de carga al lado de un talud, o puede ser que se caiga así y sea un problema de talud, o puede ser que se caiga así, no lo sé. Pero no está como dato de entrada que va a fallar con una superficie. Esto no. No digo cómo va a fallar, pregunto al problema, ¿cómo querés fallar? Si reduzco suave y consistentemente todos los parámetros resistentes de mi problema. Y esto se ve diferente en suelos y rocas. En rocas duras, la resistencia de la roca intacta típicamente es enorme, de manera que lo que controla el comportamiento es los parámetros resistentes, cohesión y fricción en las discontinuidades o la existencia de eventuales puentes de roca, que son roca que no está partida por una discontinuidad, pero hay lugares donde esa discontinuidad todavía no está materializada y la roca está soldada de un lado al otro. En cambio, en suelos, tenemos cohesión y fricción efectiva
Podemos tener anisotropía y ablandamiento, podemos tener, como bien dijeron, flujo saturado o no saturado o condiciones no drenadas, pero en todo caso, siempre tenemos un medio continuo que tiene unos parámetros resistentes efectivos y una presión de poros. Entonces, cuando estemos, déjeme para atrás, cuando estemos calculando factor de seguridad por el método de parámetros resistentes, sea la resistencia de la roca intacta, que dividimos por 2, sea la tangente del ángulo de fricción interna de las discontinuidades, que dividimos por 2, sea la cohesión de los puentes de roca, que dividimos por 2, o sean suelos y a la tangente de φ' la dividimos por 2 y a la cohesión efectiva la dividimos por 2, o cualquier combinación de todo esto que estoy describiendo, voy a decir que el factor de seguridad por el método de parámetros resistentes es 2, si es que cuando divido con 2, se cae. Si divido por 1, tengo las condiciones iniciales, dividir por 1 es no dividir, tengo las condiciones iniciales, hay equilibrio. 1,2 no pasa nada, 1,4 no pasa nada, 1,6, 1,8, divido por 2, se cae todo. ¿Cómo se cae? Como quiera él. Un poquito de un puente de roca, un poquito en roca intacta y una parte en suelos, no tengo ningún problema. Una parte drenada y otra no drenada, no tengo ningún problema. Porque no pretendo que sea un círculo, no pretendo siquiera que sea un talud. Lo único que hago es reducir los parámetros resistentes de todo poco a poco hasta que no alcanzo el equilibrio. Eso es lo que vamos a hacer cuando hagamos análisis de estabilidad de taludes con métodos numéricos. Los análisis pueden ser desde muy simples, como método medio continuo e isótropo con el modelo de Mohr-Coulomb en suelos o de Hecky-Brown en rocas, medios continuos anisótropos que podamos poner juntas difusas o juntas explícitas en los problemas de mecánica de rocas, o cosas mucho más complicadas como el análisis específico de los medios discontinuos con métodos de fracturas discretas o lo que modernamente se llama synthetic rock mass, macizo rocoso sintético intentado, estimado, o modelos de bloques. Termino con esto la introducción al problema de estabilidad de taludes. Recuerdo, asumo que todos vieron el video de análisis probabilístico de taludes y antes el video de estabilidad de taludes como repaso, pero si alguno no lo vio completo todavía, les recomiendo que lo miren porque les va a hacer muy bien para comprender el concepto general y hacer el trabajo práctico. ¿Hay más consultas, Felipe? Hay una consulta de José que nos pregunta, ¿cómo se identifica la falla con el método SCR? Es decir, ¿se forma algún tipo de superficie cinemática? Esto que se ve acá. Esto es un resultado. Le pintó al modelo esta pinta, le pintó a este otro esta otra y le pintó a esta otra esta otra. Aquí no postulo que va a fallar así. Le pregunto como que tenés ganas de fallar y cuando se redujeron los parámetros resistentes en una cierta cantidad, falló de esta manera. Falló acá abajo y no falló todo lo demás, pero no es algo que le hayamos impuesto, es algo que es el resultado del análisis. Acá tenés un muy lindo ejemplo. Eso, ahí el círculo no lo pusimos nosotros, nos lo dio el programa. Es decir, o sea, la respuesta es decir, identifico los puntos que entran en plasticidad. Yo no lo hago, no necesito hacerlo. Voy a contestar eso con todo el módulo que sigue. Déjame postergar la respuesta a cuando resuelva este otro módulo, cuando presente este otro módulo, porque creo que ahí está la respuesta a lo que me estás preguntando. Intentamos a ver cómo va y si no volvemos, me repetís la pregunta. Perfecto, no hay ninguna otra pregunta, así que dale. Dale, bárbaro.
Así que ahora voy a explicar el factor de seguridad para taludes por el método de reducción de parámetros resistentes. Entonces, lo que hago es saber que tengo un material con diferentes capas, qué sé yo, pero cuya resistencia al corte la puedo expresar como C más sigma tangente de phi. Y lo que voy a hacer es reducir la resistencia al corte, o sea, reducir S, que es lo mismo que reducir C o sigma tangente de phi, pero como sigma no lo voy a estar tocando, voy a tocar tangente de phi. Así que voy a reducir a C por un factor mayor a 1, que lo voy a llamar SSR, o sea, Shear Strength Reduction, o sea, reducción de resistencia al corte, y también a la tangente de phi por SSR. Y el SSR empiezo en 1, así que si empiezo con 1, esto es 1 y esto es igual a esto. Pero voy haciendo crecer SSR muy despacito hasta que lo que era un problema equilibrado pasa a no converger, básicamente, a que no se puede alcanzar el equilibrio. Entonces, empiezo acá. Tengo el material que tiene C igual a 0 y un cierto ángulo de fricción interna phi. Entonces, esta línea tiene 1 horizontal, tangente de phi en vertical y anda todo fantásticamente bien. Voy a reducir un 20% la tangente de phi. Ahí lo hice. Acabo de reducir un 20% la tangente de phi, que es lo mismo que decir que tengo ahora 1.2 en horizontal y sigo teniendo tangente de phi en vertical. Cuando lo hago y calculo, mi terraplén acá está fenómeno, no falla. Bueno, redujo otro 20%. Ahora tengo 1.4 en horizontal, 1 tangente de phi, 1.4 tangente de phi. Ahora tengo 1.4 en horizontal, tangente de phi en vertical, y observo que mi terraplén sigue en equilibrio. Vuelvo a reducir los parámetros resistentes un poquito más y veo que cuando reduzco la tangente de phi en un 50%, alcanzo la falla. Quiere decir que en un punto como este, el estado de tensiones era así. Sigma 3, sigma 1. El estado de tensiones es constante. Cuando tenía la resistencia 1 tangente de phi, el círculo estaba muy lejos de la superficie de potencial deslizamiento. Cuando reduje la resistencia a 1.40 con tangente de phi, también tenía, acá déjenme dibujar, 1.4 tangente de phi. Tampoco toca, el círculo tampoco toca la superficie de fluencia o el criterio de falla y no tengo ningún problema. Cuando reduzco todos los parámetros resistentes por 1.5, entonces el estado de tensión que nunca cambió ahora queda sobre la superficie de falla y entonces tengo la falla. O sea, lo que hago es reducir phi'. No estoy tocando la posición de sigma 3 y sigma 1, no estoy cambiando el estado de tensiones de mi talud. Cambio los parámetros resistentes, los voy reduciendo despacito hasta que el problema deja de converger. Así es como hacemos la cuenta. Hay no sé si se comprendió, si hay alguna consulta, lo voy a explicar mucho más, pero quiero saber si hay alguna cosa ahora que quieran que comentemos. Está claro. Vamos. Entonces, hay una diferencia gigantesca entre FOS y SSR. La diferencia conceptual es que en el factor de seguridad calculado por métodos, digamos, clásicos, lo que mido es la resistencia al corte en el plano de potencial deslizamiento contra la tensión de corte que hoy actúa en ese plano.
Entonces, si ustedes me dejan dibujar, si esta es la recta que corresponde a la resistencia intrínseca y yo tengo hoy este estado de tensiones, yo cuando calculo la resistencia al corte para este estado de tensiones, lo que hago es crezco el círculo hasta que toca. Donde toca uno con este punto y ahí queda determinado, este es un eventual triaxial, la inclinación del plano de potencial de deslizamiento. Y lo que comparo es la resistencia al corte en el plano de potencial deslizamiento con la tensión de corte efectivamente actuando en el plano de potencial de deslizamiento. El cociente entre una y otra es Fos. Cuando hago lo mismo con el método de reducción de parámetros resistentes, estoy en colorado, lo que hago es reducir los parámetros resistentes sin cambiar el círculo. Entonces reduzco un poquito hasta que toca. Y ahora que toca, comparo la tensión de corte en el plano de potencial deslizamiento que teníamos dibujado con la resistencia al corte en el plano de potencial deslizamiento. Y la resistencia al corte del plano de potencial deslizamiento es la que me queda reducida con esa línea vertical. Entonces, antes comparaba déjenme dibujar así, comparaba este número contra este número y ahora comparo este número contra el lugar donde se le ocurra ser tangente. En colores está acá. Cuando hago el cálculo de factor de seguridad clásico, comparo la resistencia al corte en el plano de potencial deslizamiento con la tensión de corte actuando en ese mismo plano. Rojo dividido azul, que es lo mismo que decir el diámetro del círculo de Moore en el momento de la falla dividido por el diámetro del círculo de Moore que representa la tensión actual, rojo sobre azul. En cambio, cuando hago el cálculo del factor de seguridad por el método de los parámetros de reducción de parámetros resistentes, estoy comparando la resistencia al corte en el plano de potencial deslizamiento con la resistencia al corte reducida que produce la falla. Y en ese momento toca más o menos por allí, quizás un poquito más acá, y estoy comparando rojo sobre verde. FOS es rojo sobre azul. SSR es rojo sobre verde. ¿Ven que el verde y el azul no son iguales? El factor de seguridad de Bishop no es necesariamente igual al número que entrega FLAC o Plaxis, porque los métodos para el cálculo del factor de seguridad son diferentes. Esta filmina contiene muchísima información. Los invito a que la miren una y otra vez. Es completamente indispensable que comprendan esto, porque cuando decimos que el factor de seguridad calculado con Bishop da 1,5 y con Plaxis da 1,47, y uno pregunta, ¿pero por qué es diferente? Son definiciones diferentes del factor de seguridad. No pueden dar igual. Si dan exactamente igual, algo está mal. Pregunta respecto de esto. Es importante, este es un punto central. ¿Pregunta respecto de esto?
Sí, yo tengo una pregunta. ¿En qué porcentaje mayor o menor se da el factor de seguridad? Por ejemplo, si en Morgan State, Bishop o cualquier otro método Jambu que se tiene 1.5 con el Praxis, con el Fee Reduction, ¿en qué porcentaje se equiparan? Mira, en general, si el factor de seguridad por el método de equilibrio límite da mayor que 1, el factor de seguridad de SSR es un poquito menor que el que te da Morgan Stanley Price, Spencer o cualquier otro. Para empezar, porque Morgan Stanley Price, Spencer o cualquier otro, de asume un círculo o una superficie determinada, mientras que este descubre la superficie. Claramente, descubrir la superficie te da más libertad que decir tiene que ser un círculo. Pero además, por esta otra definición diferente de factor de seguridad. En cálculo drenado. En cálculo no drenado, la diferencia puede ser atroz y abismal. En capacidad de carga de fundaciones, empujes y pilotes, la diferencia es gigantesca. Y lo vamos a ver en las próximas clases. Por ahora, concentrándonos en taludes, si es todo drenado, son muy parecidos y lo voy a explicar con detalle en el futuro. Pero si es no drenado, las diferencias pueden ser importantes. Lo vamos a ver con detalle en las próximas clases, o sea, es un tema que no va a quedar sin explicar. Déjenme seguir para usar un ejercicio. Y aquí tengo este ejercicio, miren. Es un simple ensayo de compresión triaxial en una arena. Más simple, imposible. O sea, sigma prima 1, sigma prima 3 constante, el material este tiene un phi prima, y lo que quiero es calcular el factor de seguridad de este cilindro. Entonces lo que hago es, pruebo con ángulo de fusión interna de 30, 40 y 50 grados, que los tengo escrito acá. Pongo a todos los casos una presión de confinamiento siempre la misma de 100 kilopascales y aplico una tensión desviadora, o sea, sigma 1 efectiva menos sigma 3 efectiva de 50, 100 y 200. El problema tiene solución analítica, la tensión desviante en falla es 2 seno de sigma prima sobre 1 menos seno de sigma prima por sigma 3, de manera que el factor de seguridad es el diámetro del círculo de potencial de deslizamiento sobre la tensión actuante. Déjeme para atrás. Este diámetro sobre este es FOS, rojo sobre azul es FOS. Diámetro sobre tensión actuante. Mientras SSR es reduzco phi prima hasta que toca. Y cuando toca es verde sobre azul. Entonces, método 1 y método 2. Esto hay que hacer el ejercicio con 50, 100 y 200. Con esta cuenta, ¿cuánto da FOS y SSR? Es una simple cuenta. Acá tengo los gráficos. Lo haces en un Excel y este es el resultado. En azul el FOS, el factor de seguridad para 50 kPa da 4. El SSR da 2,83. Si phi es 40, da 7,2 contra 4,11. Y si phi es 50, da 13,5 contra 84. Como se dan cuenta, cuando los factores de seguridad son grandes, las diferencias son atroces. Cuando el factor de seguridad es 1, ambos coinciden. Pero noten, por ejemplo, en este caso, que la tensión desviatoria es 200 kPa, la tensión de confinamiento es 100 y phi 40 grados, el factor de seguridad que te daría flat o Praxis es 1,45. Mientras que, voy para atrás, el cociente entre este diámetro y este diámetro da 1,80. Pero flat o Praxis te hubieran dado 1,45. Es absolutamente central que comprendamos que el factor de seguridad calculado con métodos analíticos y con métodos numéricos no es igual. Y no está mal que no sea igual. Voy para atrás. Son dos definiciones diferentes. Rojo sobre azul o rojo sobre verde. No hay mucho más que analizar al respecto.
Muy bien. Entonces, lección. El factor de seguridad por el método de reducción de parámetros resistentes no es intuitivo. El factor de seguridad calculado por el método de reducción de parámetros resistentes no es igual al cociente entre la resistencia, la compresión y la tensión aplicada, ni aún en el caso trivialmente elemental de un ensayo triaxial, que es el ensayo más simple que se pueda imaginar. Ni aún ahí, el factor de seguridad es el cociente entre la tensión aplicada y la tensión que produce la falla. Ni aún ahí. Pero no está mal, ¿eh? No significa que no podemos calcular factor de seguridad por elementos finitos. Solamente significa que la definición es diferente. Si yo quisiera calcular FOS y no SSR por elementos finitos, no habría ningún problema. Tomo la malla, le pongo sigma 3, le pongo sigma 1 y aumento sigma 1 hasta que falla. Si aumento sigma 1 hasta que falla sin cambiar phi, voy a obtener FOS. Pero si en vez de hacer eso, en vez de aumentar sigma 1, lo que hago es reducir phi hasta que falla, obtengo SSR. Son dos definiciones perfectamente válidas y razonables, pero distintas. No se puede pedir que sean iguales. Por eso es que no es una gran idea decir que el factor de seguridad de una presa tiene que ser 1,5. Un momentito. ¿Por equilibrio límite o por métodos numéricos? Porque no son iguales. No puedes pedirle a una presa que tenga un factor de seguridad de 1,5 por Bishop y también 1,5 por Spencer y también 1,5 por Morgan de Prime y también 1,5 con Plaxis. Son métodos distintos. ¿Con cuál de todos esos querés que sea 1,5? Una gran pregunta que todos los alumnos de geotecnia numérica tienen que saber hacer y contestar. Es muy importante que comprendamos este concepto. ¿Hay preguntas, Felipe? Ahora ninguna. Muy bien. En cambio, en términos de tensiones totales, cuando uno define la resistencia del corte como una horizontal, resistencia al corte de drenada, en términos de tensiones totales, sí es cierto que el factor de seguridad es igual al factor de reducción de parámetros resistentes, porque en términos de tensiones totales, que estas líneas están horizontales, el cociente entre rojo y azul que me queda aquí me da el mismo que el cociente entre rojo y azul de estas dos líneas. O sea, reducir esta hasta acá o reducir esta línea vertical hasta acá es claramente lo mismo. El factor de seguridad como tensión al corte en el momento de la falla sobre sección actuante es igual al cociente entre la resistencia al corte y la resistencia reducida. Si es que la superficie de falla queda descrita por esta línea horizontal. Entonces, si la superficie de falla es del tipo Coulomb con ángulo de fricción interna, una línea inclinada, el factor de seguridad no es igual al factor calculado por el método de reducción de parámetros resistentes, mientras que si la superficie de falla, criterio de fluencia, es el mismo, es en términos de presiones totales, o sea, una línea horizontal, el factor de seguridad calculado como el cociente entre la resistencia del corte y la tensión actuante es igual al cociente entre la resistencia del corte y la resistencia del corte reducida, en la cual ya no hay más equilibrio. Es lo mismo el cociente entre estas dos barras verticales que el cociente entre las posiciones de estas dos líneas horizontales. Así que cuando hagamos factor de seguridad FOS y lo hagamos por el método de reducción de parámetros resistentes, si todos los materiales de la malla están calculados con resistencia al corte de drenada constante,
análisis no drenado, que vamos a ver en futuras clases, entonces FOS es igual a SSR. Por supuesto, estamos en un medio continuo que tiene partículas sólidas y agua, y como parte del análisis, en el cálculo de factor de seguridad, la fase fluida tiene que estar en equilibrio. Vemos con enorme frecuencia y con preocupación que se hacen cálculos de factor de seguridad por equilibrio límite o por métodos numéricos en los cuales se impone una superficie freática. Entonces, decimos la napa viene así, acá baja, acá recta y sigue. Chao, no pienso más en eso y calculo factor de seguridad. La realidad es que para un mismo problema puedo obtener un factor de seguridad, en este caso 1 por 347, cuando impongo la superficie freática, pero si permito que exista un cálculo de infiltración, un cálculo de equilibrio de la fase fluida, o sea, de flujo, voy a calcular un factor de seguridad diferente. Este es correcto, sea mayor o menor que este, hoy no interesa. Interesa que para poder calcular un factor de seguridad de un problema de geotecnia en el que hay suelo y hay agua y que el agua fluye, hace falta el equilibrio del sólido, o sea que la suma de fuerzas es igual a 0, cualquiera lo acepta. Y también hace falta el equilibrio de la fase fluida. La fase fluida es también mecánica del continuo y tiene que ser equilibrada. Les recuerdo a todos que si yo tengo una superficie de ¿cómo es? Un talud, y en el talud tengo una red de filtración como la que estoy describiendo acá, en este punto, si yo pongo una línea vertical con un tubito, la presión crece hasta acá. Si yo calculo el problema como una línea así y no calculo nada, me puede dar parecido o me puede dar totalmente diferente. No podemos imponer la línea freática debe ser el resultado de un cálculo de equilibrio de la fase fluida. No quiero ver cosas como esta. Esto está mal. Déjenme ver si voy a ver si puedo usar acá tengo el highlighter, y voy a ver si le puedo dar color colorado. Así. Mal. Punto. Eso no es opinable. Eso está mal. Hay que calcular los problemas de estabilidad de taludes habiendo satisfecho el equilibrio de todos los elementos del problema, que incluyen la fase sólida y la fase fluida. ¿Preguntas, Felipe? Había una pregunta importante, José, general de todo esto, que es ¿con cuál método debemos trabajar los valores de las recomendaciones internacionales para el factor de seguridad? ¿Con el FOS o con el SSR? ¿Y cuál sería más recomendable y por qué? La gente que escribió ANCOL y CDA pensaba en el FOS. Todo el mundo toma esta norma, que por ejemplo algo en 2012, que dice 1.5 y lo calcula con equilibrio límite que te dé 1,5, o lo calcula con métodos numéricos y que le dé 1,5 sin pensarlo mucho. Eso está mal. No podés decir que tiene que dar 1,5 con equilibrio límite y 1,5 con métodos numéricos. Simplemente está mal, no hay nada que discutir. Y ustedes que están estudiando este tema con detalle lo tienen que comprender con precisión. La gente que hace las cuentas, mucha de la gente que hace las cuentas, mucha de la gente que aprueba estas cuentas y aprueba los análisis y permite y los reguladores, no están increíblemente al tanto de esta cuestión
y entonces, mientras el 1,5 está contento, ¿con qué método? No importa. Eso está mal. Es interesante saber que el 1,5 que está acá, para los problemas de estabilidad de taludes, da tan parecido el método numérico con el método de equilibrio limitado, da tan similares en condición drenada, que uno puede no hacer todo esto, porque en realidad es lo mismo. Si el factor de seguridad por el método de reducción de te da 1,47 o 1,52, para cualquier ingeniero razonable eso es igual, es lo mismo. No debería cambiar tu diseño de tu preso, de tu talud, porque SSR dio 1,47 y FOS por Bishop 1,53 y por Spencer 1,51. Todos esos números significan lo mismo. No puede ser que mirando uno o el otro cambies el diseño. Pero volviendo a la respuesta específica a tu pregunta, el 1,5 que está escrito ahí está asociado a un análisis de equilibrio límite, no de SSR, sino de FOS. Lamentablemente, la norma ANCOL o CDA no son clarísimas al respecto. Preguntarle si contesté, por favor, Felipe. Dice de acuerdo. Fantástico, sigo. Se complica, ¿eh? Porque el factor de seguridad puede ser 2D o 3D. En los problemas, en muchos problemas, por ejemplo, te vendría a ser visto en planta un rajo minero. Entonces tengo un rajo perfectamente circular, pero la mayoría de los rajos no son perfectamente circulares y entonces se generan tensiones circunferenciales que serían sigma prima 2 y esas pueden influir en los resultados. O sea, las tensiones horizontales en la dirección que no es la del análisis, déjenme dibujarlo así. Me salió verde. Yo típicamente acá estoy preocupado por sigma B y sigma H, tau sigma, sigma B, sigma H, pero en realidad sigma B y sigma H, perdón, sigma H y sigma B no son principales típicamente. Esto es sigma 1 y sigma 3. ¿Pero qué tal sigma 2? La que está perpendicular al dibujo. ¿Qué efecto tiene? Imaginen este rajo y yo en este régimen volver a colorado que se ve mejor. Imaginen este rajo y que en este rajo yo saco una sección y esa sección tiene esta pinta. Esa es la malla. Voy a calcular el factor de seguridad de este talud en potencial de deslizamiento. ¿Qué efecto tiene sigma 2 que es perpendicular al dibujo y que aquí actúa en esta dirección? En principio no debería ser determinante y en la mayoría de los casos no lo es, pero si hay discontinuidades principales como fallas, como en este caso, o concentraciones de tensiones como en este caso, eso puede tener un impacto y en rasgos mineros ese impacto puede ser muy significativo. Los análisis 3D son poco frecuentes porque el costo computacional es muy grande y la interpretación de los resultados es bastante más complejo. Acá tenemos un ejercicio que hicimos en el cual con los mismos parámetros de entrada, un modelo, un talud 2D, y esto quiere decir que es un talud calculado como un problema 2D de deformación plana o un problema 2D axil simétrico. Eso da un resultado que es diferente al mismo problema con los mismos parámetros pero dibujado en 3D. ¿Qué puede estar pasando? Un montón de cosas que pueden tener componentes computacionales, numéricas y también mecánicas. Acá tenemos, espero que esto es un videito, creo que está corriendo el videito, a ver. Si miren aquí, se está por caer la presa esta, mientras nosotros hablamos, ¿eh? Ya se cae. Ahí se fue.
Ese fue un cálculo de un factor de seguridad 3D. Ustedes, preocupados por esto, no vieron que se cayó acá. Así que voy para atrás y lo tiro abajo de vuelta. Miren ahora dónde está el láser, arriba a la derecha, un análisis 2D del mismo problema. Ya se cae, muchachos. Ahí se cayó arriba a la derecha 2D, mientras abajo en el dibujo grande se cae 3D. Es el mismo problema. El factor de seguridad calculado con la malla de arriba es 1,46 y con la malla esta es 1,53. Son valores parecidos, pero no son iguales. El efecto 3D está jugando un rol. ¿Cuánto del rol es el tamaño de los elementos, las funciones de interpolación de los elementos tetraédricos 3D versus los elementos triangulares 2D? Está todo mezclado y no podemos saberlo. Pero además hay un efecto forma. En este modo de falla hay una sonrisa que no es igual a lo que se ve acá, que asume que esta superficie es infinita hacia la derecha y hacia la izquierda y que por lo tanto esto no puede formarse, sino que falla todo con una única falla cilíndrica. Acá tenemos un ejercicio de comparación entre modelos 2D y 3D que hicimos hace unos cuantos años. Entonces teníamos en FLAC, Face2 Plaxis, analizados modelos 2D como una rodaja, un verdadero modelo 3D. Esta rodaja está hecha en 3D, pero como si fuera una rodaja 2D. Un verdadero modelo 3D de un cuarto de un rajo circular, o en Face2 un modelo 2D plano o axisimétrico. Miren los resultados. En el slide, factor de seguridad 6,6. En Plaxis 2D, 6,75. En 3D, 7,3. En Face2 2D, 7,05. En Face2 axisimétrico, 8,74. En FLAC 3D 2D, 6,73. En FLAC 3D, 8,72. Todos hechos por el mismo equipo, sin errores numéricos serios. Estos son problemas de definición. La misma geometría, con los mismos parámetros materiales, todos estos factores de seguridad. Esto dice muchas cosas, pero también dice que el método de reducción de parámetros resistentes no es bueno y no debe ser usado cuando estos parámetros son muy grandes. Si Φ' es 45 y el factor de seguridad por el método de parámetros resistentes es del orden de 8, el Φ reducido es 7 grados, que es absolutamente otra cosa. Entonces estamos diciendo que tengo 45 grados y esa es la resistencia, y estoy diciendo que este es el estado de tensiones, entonces hay que reducir Φ hasta que falla, y este Φ nos da 7 grados. Semejante reducción genera un disparate de mecanismo de fallas. Entonces, en vez de fallar como todos esperamos, una superficie muy circular, muy plana y superficial, termina dando un ¿por qué me sale mal el dibujo? Termina dando una superficie totalmente no realista, porque para el momento que falla, estamos asumiendo que este rajo tiene un ángulo de fricción interna reducido de 7 grados. Este método de reducción de parámetros resistentes es ok para reducir 45 a 38, 45 a 35, pero no 45 a 7 grados, porque la forma de la falla es completamente irrealista, no realista, equivocada. No sé si consultan o comentarios respecto a esto, también es un tema importante. No se puede calcular factor de seguridad por el método de reducción de parámetros resistentes con valores del orden de 5 o 6. SSR solamente es razonable calcularlo cuando es más chico que 2 o que 1,7. Si da más que 1,7 o algo así, ya no tiene interés.
Aníbal consultaba. Duda que no sé si aplica ahora. ¿Se hace análisis LRFD, o sea, cargas mayoradas, sobre estructuras como taludes y empujes sobre estructuras de muros de tierra armada? ¿Y cómo se mide la seguridad en esos casos? Bien, dentro de 10 filminas hablamos de eso. Buena pregunta, 10 filminas. Ahora voy para allá. Y después Raúl Bien, pregunta, ¿un valor bien. mayor de SCR podría indicar que la deformación del talud es menor? Como no hemos puesto ningún esfuerzo en calibrar los parámetros de rigidez, esa pregunta no la podemos contestar. Si queremos contestar la pregunta de cuánto es la deformación en servicio del talud, necesitamos calibrar los parámetros de rigidez con mayor precisión y es posible, sobre todo en suelos, que el modelo de Morculón, que es el único que estudiamos hasta ahora, no sea relevante o no sea razonable para ese problema. No hay más preguntas por ahora. Seguimos. Bien, tenemos que analizar el problema que queremos resolver. Entonces, si tenemos una presa grandota y vemos que porque hicimos hipótesis muy significativas nos falla algo que sabemos que no puede fallar, tenemos que tener herramientas para resolverlo. Una de las herramientas es bloqueo de fallas locales. Entonces, por ejemplo, podemos decir que estos materiales no reduzcamos EIFI, que reduzcamos EIFI en todos los demás, pero estos los dejemos tranquilos para evitar esta falla y ver cómo se despierta esta otra, que es la que estamos interesados en analizar. Dicho esto, aquí termina básicamente. Así que tenemos toda la malla, reducimos parámetros resistentes a todos y descubrimos que falla así. Y decimos, bueno, está bien, ya sabíamos. Lo que pasa es que acá ignoré la succión, ignoré la cohesión, ignoré. Esa no es realista. ¿Qué pasa si evito que falle esto? Bueno, falla así con un SSR un poquito más grande. Ok, entonces SSR, factor de seguridad por el método de reducción de parámetros resistentes, es el que voy a informar. Siguiente, la pregunta que nos hicieron. ¿Cómo hacemos LRFD con métodos numéricos? Primero, recordemos LRFD. LRFD es, aplico un parámetro de reducción de resistencia al momento resistente y lo comparo con un parámetro de mayor acción de cargas a el momento desestabilizante, que será por el peso propio o por sobrecargas aplicadas. Déjenme recordarles que mucha gente aplica la palabra phi para el factor de reducción de resistencias y gamma para el factor de mayoración de acciones. Así está, por ejemplo, en ACI. Creo que todos ustedes serán solidarios conmigo cuando les digo que phi y gamma son dos letras que ya significan mucho en mecánica de suelos. No puedo llamar así a los parámetros de reducción y mayoración. Así que le digo reducción de parámetros resistencia, reduction factor o load factor. ¿Ok? Y el load factor puede ser al peso propio o puede ser a cargas externas. Entonces yo puedo tener un talud y este talud que va a fallar así puede tener acá una carga aplicada Q. Entonces lo que digo es que si esto tiene una resistencia a corte S que genera un momento resistente, al momento resistente lo multiplico por un factor menor que 1, que es el factor de reducción, y todavía tiene que ser mayor o igual que el momento desestabilizante, que es la suma del peso de la faja por el brazo de palanca, momento desestabilizante por el peso propio, mayorado por un factor de carga para el peso propio. Y si tengo una carga actuando en superficie y tiene este brazo de palanca X,
el momento que eso produce esa carga, también la voy a mayorar por un factor de mayoración de carga, y como esta carga tiene una incertidumbre mayor que esta, es muy probable que el factor de mayoración de la carga sea mayor que el factor de mayoración del peso propio. Ya sé que vieron el video de repaso y no quiero aburrirlos, pero consideré que sería necesario explicar en este minuto a qué me refiero con todo lo que está escrito acá. Necesito saber si eso lo entiende todo el mundo o si alguien quiere que yo repita lo que acabo de decir. Por Federico, favor, repita. ¿Cómo? Hay una persona que dice, por favor, repita. Va de vuelta, vamos. Entonces, ¿cómo es el método LRFD? El LRFD dice que la resistencia minorada todavía tiene que ser mayor que la carga mayorada. ¿Y por qué minoras la resistencia, Alejo? Porque no sé exactamente el valor de resistencia y si la minoro estoy del lado de la seguridad. ¿Y para qué mayorar la carga, Alejo? Y porque tampoco sé. Entonces, mayorándola estoy del lado de la seguridad. Cuando tengo cualquier problema, por ejemplo, uno de estabilidad de taludes, y este es el talud que estoy analizando, este es el círculo y este es el centro O del círculo, lo que digo es que a lo largo de toda esta línea tengo una resistencia, en cada punto tengo una resistencia. Y si la resistencia de este punto la multiplico, por ejemplo, por 0,8, y a esta fajita que tiene un peso y por lo tanto tiene un momento desestabilizante que es igual al peso por el brazo de palanca X y va para allá. Si a ese momento desestabilizante que me puede dar, por ejemplo, un peso de 0,1 por un brazo de palanca de 0,5, bueno, pero el 0,1 puede ser un poco más grande, ¿eh? Y el 0,5 también puede cambiar un poquitito. Entonces lo mayoro por 1,2. Esto lo mayoro porque no estoy seguro. Esto lo minoro porque no estoy seguro. Pero ahora que los momentos resistentes los minoré y todavía son mayores que los momentos desestabilizantes a los que mayoré, si todavía me da bien, estoy ok. ¿Por qué lo minoraste por 0,8 y no 0,7? Porque hice un análisis estadístico que me dijo que 0,8 es el número adecuado para la incertidumbre de la resistencia de este material. ¿Por qué mayoraste el peso propio por 1,2? Porque hice un análisis estadístico que me dijo que 1,2 cubre adecuadamente la incertidumbre del peso propio de la faja. Y si también tengo actuando una carga en superficie Q, que puede significar, por ejemplo, la carga de unos camiones, y Q vale 10, y el brazo de palanca vale 5, ¿qué momento debido a Q pongo? Pongo 10 por 5, 50. ¿Y por cuánto mayoro esto? Bueno, acá tengo mucha más incertidumbre. 1,2 no me alcanza, lo mayoro por 1,6. Entonces, de la misma manera que el RFD para estructuras, el factor de mayoración de el peso propio es significativamente menor que el factor de mayoración de las cargas exteriores que pueden tener una mayor incertidumbre. ¿Qué tal ha ido? Dicho de vuelta, ¿se entendió un poquito mejor? Igual Dijo tenés que ir. muchas gracias, entonces supongo que sí. Sí, En también todo caso, un tienen que segundo. ir al video de repaso, muchachos. Este es un tema que excede Geotecnia Numérica 1, así que tienen que ir a los videos de repaso. Bien, entonces acá tengo
El momento resistente reducido. Igual tiene que ser mayor o igual que el momento del peso propio mayorado por el factor de mayoración que tiene en cuenta la incertidumbre del peso propio, más el momento desestabilizante. Dije resistente y me equivoqué. Momento resistente reducido tiene que ser todavía mayor o igual que el momento desestabilizante del peso propio de las fajas, multiplicado por el factor de mayoración que tiene en cuenta la incertidumbre del momento del peso propio de las fajas, y el momento inducido por la sobrecarga superficial, multiplicado por el factor de mayoración que tiene en cuenta la incertidumbre de ese momento, que es la incertidumbre del valor de la carga e incertidumbre del brazo de parámetro. Y todavía tiene que cumplirse con que este momento resistente reducido sea mayor o igual que la suma de los momentos actuantes. Para poder hacer esto con elementos finitos, no puedo mayorar diferente las diferentes cosas, porque en una malla de elementos finitos tengo todo a la vez. Y lo único que puedo hacer de verdad es reducir C y tangente de phi por SSR. No puedo hacer otra cosa. No puedo mayorar a la vez, aumentar a la vez las cargas. Entonces, lo que proponemos es, como este factor de mayoración es distinto que este, invento una carga equivalente, cambio la Q a una Q distinta, de manera que la nueva Q multiplicado por el factor de mayoración del peso propio dé lo mismo que antes. O sea, antes tenía factor de mayoración de carga por el momento de la carga. Y ahora necesito factor de mayoración del peso propio, ¿ven el W? Factor de mayoración del peso propio por el momento de la carga trucha, de manera que esto dé igual a esto. ¿Para qué lo hago? Porque este factor de mayoración, que tiene que ser común acá y acá para sacar el factor común, ese factor de mayoración dividido el factor de minoración, a esto junto es lo mismo que 1 sobre SSR, que es lo único que puedo calcular por elementos finitos. Así que está la trampa. Si ustedes tienen un talud y les dicen, mira, el factor de mayoración para el peso propio es 1,2 y el factor de mayoración para la sobrecarga es 1,6. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Calculo el talud con una carga colorada Q asterisco, que es igual a la carga que había por 1,6 sobre 1,2. Mayoro la carga. Y una vez que la mayore de esta manera y tengo una carga un poquito más grande colorada, a esa carga sé que la tengo que dividir solamente por 1,2, que es justamente lo mismo que tengo que dividir a la resistencia del terreno, entonces divido todo por 1,2. En realidad no lo divido, lo dejo en paz. Y lo que hago es dividir a la resistencia por SSR a 6 phi. Por SSR, porque LF común ahora 1,2 dividido por el RF me tiene que dar el valor de SSR que estoy calculando. Y eso es lo que tengo acá. Bueno, esta es la manera de hacer LRFD en taludes. Ahora, ¿para qué más me sirven los modelos numéricos? La ventaja de estos modelos numéricos es que nos permiten estimar de los 100 parámetros que puedo tener muchos pesos propios, muchas rigideces, muchas resistencias, muchas cohesiones y fricciones. Es posible estimar cuáles de todos esos parámetros tienen el mayor impacto en los resultados. En el caso particular de este problema en particular, resultó que el ángulo de fricción interna de una de las capas de suelo, esta, resultó tener el 83% del peso
en la seguridad del conjunto. Voy para atrás. Esto que acá dice tangente φ', en una malla de elementos finitos real puede haber 5 suelos, cada uno con su peso propio, C y φ, cada uno. Y puede haber 20 cargas trabajando. De manera que puede ser mucho más complejo que solo dividir al único material por SSR. Puede ser muchos materiales. Los modelos numéricos nos permiten identificar cuáles materiales tienen mayor impacto en los resultados. Entonces puede resultar, como en este caso, que una capa determinada de suelos, en este caso se llama post-pampeano A, en este ejercicio en particular, tiene el 83% del peso en la sensibilidad de la respuesta. Cuando hagan la clase de repaso sobre análisis probabilístico de taludes, van a ver cómo se calcula el peso de cada una de las componentes de un cálculo de estabilidad en una excavación, en el ejemplo del repaso, pero es lo mismo acá. Termino con un ejemplo de un rasgo minero en Guatemala. Tenían esta explotación en unos saprolitos en una mina de Guatemala, níquel, y un día un día se cae uno de estos taludes, nos llaman a trabajar y nosotros vamos a ver qué pasó y pedimos el histograma de lluvias y vemos que la falla se produjo inmediatamente después de una lluvia extraordinaria. Lo que ocurrió en ese caso fue que el macizo rocoso que típicamente con las lluvias ordinarias lograba drenar a través de las discontinuidades, con una lluvia extraordinaria que ocurrió, se formó una zona saturada con presión de poros y el material de cobertura, que por ser una roca deteriorada hasta el suelo había borrado su sistema de discontinuidades, este material de cobertura no pudo drenar el agua y el incremento de presión de poros produjo la inestabilidad. Ustedes, con las herramientas que ya tienen, pueden reproducir esto. Lo que tienen ahora en pantalla es cómo se va desarrollando una superficie de falla a medida que ustedes aumentan la napa freática. Esto que está acá es el resultado de un análisis. Uno puede hacer esto de manera determinística, le pone cohesión, fricción, peso unitario, calcula y sale un factor de seguridad. Pero también puede hacerlo de manera estadística. Uno puede poner que la cohesión o el peso unitario, lo que sea, son una variable aleatoria dentro de un rango, con lo que se pueden hacer una cantidad de corridas que permiten analizar cuál es la probabilidad de una cierta superficie, de una cierta modo de falla. Aquí lo que tienen en pantalla es una corrida, un código en Python, y ustedes van a aprender a lo largo de este curso a escribir fragmentos de código que les permitan hacer corridas, muchas corridas, variando propiedades y obteniendo resultados. Salto para adelante para que lo vean. Entonces, para cada uno de los cálculos, ustedes van obteniendo un resultado. Y con cada resultado van obteniendo una respuesta con lo que pueden obtener para cada uno de los cálculos hechos un modo de falla. Con esto dicho, ustedes pueden terminar, por ejemplo, diciendo, este modo de falla es el que veo en la enorme mayoría de los casos. Y hace falta un conjunto de parámetros muy poco frecuentes para tener una falla así de alta, y hace falta un modo de cálculo, de un conjunto de parámetros muy poco frecuentes para que solo falle aquí abajo. Con esto dicho, ya tienen identificado el modo de falla predominante y sobre este modo de falla, por ejemplo, pueden hacer
un análisis de estadístico completo. Acá es FOSM. Vean el videíto de repaso para recordar lo que es FOSM y pueden hacer una estimación de la probabilidad de falla de un típico modo de falla. Voy para atrás, el 96% de las veces que corrimos Plaxis en este problema falló así, y eso da una probabilidad de falla del 51% para esta posición de la superficie de potencial de deslizamiento. Ese 51% es la probabilidad de falla asociada a la falla que efectivamente ocurrió en este talud. Entonces, cuando esté calculando estabilidad de taludes por métodos numéricos, ustedes pueden hacer un análisis determinístico drenado y calcular SSR, pero no FOS. Ustedes pueden hacer un análisis determinístico no drenado y calcular SSR, que en ese caso va a ser igual a FOS. Pero también pueden hacer análisis LRFD y análisis probabilístico. Es cuestión de jugar con la herramienta para obtener el resultado con el que uno esté interesado.